Me marché en silencio después de descubrir la infidelidad de mi esposa tras 3 años y medio de matrimonio. Un año más tarde, mi ex, quien me había dejado de hablar, me rastreó después de enterarse de su propia traición. Al enterarme de la verdad, me mudé a las colinas. No estoy del todo seguro de por qué escribo esto, pero tal vez pueda serle útil a alguien ahora que todo ha terminado y que ya he pasado página. En febrero de 2018, tras 3 años y medio de matrimonio, descubrí que mi esposa, Carmen, me engañaba. Yo trabajaba en un empleo por contrato que a veces requería muchos viajes, pero también me permitía trabajar desde casa. Había llegado a ser director en una empresa de ventas técnicas, mientras que Carmen ocupaba un puesto muy lucrativo. Aunque nuestra relación se había vuelto algo tensa debido a mis viajes constantes y a sus interminables horas de oficina, todavía consideraba que nuestro matrimonio era, en general, bastante bueno. 5 años antes, en una barbacoa organizada por un conocido en común, la había conocido. Desde el primer momento conectamos. Para ser sincero, me parecía un enorme privilegio estar con una mujer tan atractiva y elocuente. Mi carácter rudo parecía tener un extraño atractivo para ella. Tras unas semanas de citas, ya estábamos enganchados el uno al otro. Cuando nos veíamos en nuestros apartamentos, la pasión estallaba de inmediato. Después de 18 meses de relación, nos casamos y nos mudamos a un gran piso, mientras ahorrábamos para dar la entrada de una casa. Pero las cosas comenzaron a cambiar tras los 3 primeros años de matrimonio. Aunque yo seguía enamorado, notaba que Carmen discutía por cosas pequeñas. Cuando mencionaba sus largas horas en la oficina y las salidas cada vez más frecuentes con compañeros de trabajo, ella se enfadaba. Me decía que era parte de pagar el precio para ascender en la empresa. Ese era su argumento. Además, me reprochaba que yo también pasaba semanas fuera de casa y que no tenía derecho a cuestionarla. La realidad era distinta, yo solo tomaba descansos de 3 o 4 días cada 5 semanas. Incluso le aseguré que podía reducir mis viajes para estar más presente. Pero nunca hubo un cierre a esas discusiones circulares. Con la distancia que da el tiempo, me doy cuenta de que yo no tenía ni idea de que Carmen estaba teniendo una aventura. Salvo por nuestra vida sexual cada vez más apagada y sus eternas horas de trabajo, nunca lo habría sospechado. Yo simplemente asumía que estaba agotada por su empleo. Sin embargo, el rechazo constante a mis intentos de intimidad terminó por herir mi autoestima. Ella tenía un móvil de empresa y podía usarlo para lo que quisiera, pero nunca vi los típicos mensajes secretos de los que había leído en otros artículos. Usaba la habitación libre como oficina en casa y pasaba allí muchísimo tiempo. Alrededor de septiembre de 2017, Carmen empezó a llegar de trabajar e irse directamente a compromisos laborales por la noche. Pasó de hacerlo una vez por semana a más de 3 veces. Aunque nunca había sido una persona celosa, comencé a notar un patrón imposible de ignorar. La primera vez que sospeché que Carmen me engañaba fue un mes antes del día D. Había pasado por el supermercado antes de volver a casa y me pidió ayuda para descargar las bolsas. Mientras sacaba unas cosas del asiento trasero, algo rosado brilló bajo el asiento del copiloto. Era un sujetador. Lo reconocí de inmediato, pertenecía a Carmen. Ella siempre compraba en la misma tienda de ropa interior, así que no había duda. Al mirarlo, sentí una náusea inmediata. Me preguntaba qué hacía ahí, escondido bajo el asiento, si siempre era lo primero que se quitaba cuando estaba excitada. No dije nada. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que me iba a desmayar. Cuando llevé las bolsas a la cocina, Carmen me miró y me preguntó si estaba bien, que tenía cara de haber visto un fantasma. Me limité a ignorar su comentario, haciendo lo imposible por ocultar mis emociones. Esa noche decidí averiguar la verdad. Comencé a repasar cada detalle, cada señal que había podido pasar por alto. Pero, aparte del sujetador, no tenía pruebas. Ella trabajaba en un edificio de oficinas en pleno centro, y vivíamos en una ciudad bastante grande. Intenté apartar la idea de mi cabeza, convencerme de que quizás solo necesitaba darle más atención. Así que un viernes preparé una cena romántica, platos elegantes, cubiertos de plata, velas, flores y una botella de vino. Todo listo para sorprenderla. Cuando Carmen llegó, después de otra jornada interminable, se disculpó diciendo que tenía que ir a un bar del barrio a encontrarse con sus compañeros de trabajo. Me dijo que se daría una ducha rápida, que podía tomar un bocado conmigo y luego se marcharía. Me quedé en silencio.
La rabia hervía dentro de mí. Había tenido suficiente. Mientras ella se duchaba, cogí mi teléfono de trabajo y lo escondí en su coche, en el asiento trasero. Era mi forma de rastrearla después con mi otro móvil. Después, con una rabia impotente, tiré la cena y las flores a la basura. Cuando salió de la ducha, se arregló como siempre, espectacular. Me lanzó una sonrisa sarcástica al verme callado y me dijo que dejara de comportarme como un niño. Yo solo murmuré, qué estúpido soy. Ella sonrió con desdén y se marchó. En cuanto salió, abrí mi otro teléfono y comencé a seguir la señal del dispositivo escondido. Se detuvo a unos 20 minutos, en un bar que solía frecuentar con sus colegas. Fui hasta allí y aparqué frente al local. Me sentía como un espía, pero necesitaba enfrentar la verdad. Al cabo de una hora, la vi salir, con un hombre. Vestía como un ejecutivo. La tomó por la cintura y la besó en los labios. Sentí que el mundo se derrumbaba. Se metieron en otro coche y lo seguí. Condujeron hasta un hotel cercano, bajaron de la mano y entraron. No necesitaba más pruebas. Mi cuerpo entero temblaba. Golpeé el volante con los puños, lleno de rabia, lágrimas y una sensación de vacío. Algo se apagó dentro de mí. Encendí el motor y comencé a conducir fuera de la ciudad, con la imagen grabada en mi mente. Terminé en una taberna en las afueras, a unos 30 kilómetros. Pedí una copa y me dejé caer en la barra. La camarera, una mujer mayor, me dijo que parecía como si me hubieran quitado el alma del cuerpo. «Puedes decirlo así», respondí, con una sonrisa amarga. Un hombre se sentó a mi lado y comenzó a conversar conmigo. No tenía ganas de hablar, pero había algo en el que me inspiraba confianza. Poco a poco, acabé contándole lo de Carmen. Le confesé que solo quería huir, olvidarla para siempre. «Amigo, no estás solo», me dijo dándome una palmada en la espalda. «Yo pasé por lo mismo hace unos años. Escucha, estas cosas pasan por una razón. Tu vida ahora puede ir hacia arriba o hacia abajo. Todo depende de ti». Sus palabras me sacudieron. Me di cuenta de que tenía razón. Se presentó como Raúl. Tenía ese aire de hombre de campo, sencillo y directo. Me preguntó si pensaba mudarme, y aunque no lo había considerado, supe que ya no quería seguir viviendo con Carmen. Entonces me hizo una propuesta. Tenía una caravana en su terreno, algo vieja, pero habitable. Me ofreció dejarme vivir ahí, en plena naturaleza, para que pudiera recomponer mi vida. La camarera, que escuchaba la conversación, intervino: si yo hubiera tenido esa oportunidad cuando dejé a mi ex, la habría tomado sin pensarlo. Quizá ese era el destino que necesitaba. Esa noche volví a casa con una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Cuando Carmen salió del dormitorio, me preguntó dónde había estado. La miré fijamente y le lancé la pregunta que llevaba quemándome por dentro. «¿Me estás siendo infiel?». Al principio fingió sorpresa, pero enseguida se recompuso y contestó: «No». «¿Por qué dices eso?». Le dije que alguien me había comentado que tenía algo con un compañero del trabajo. Ella me acusó de estar paranoico, de haber bebido demasiado, de inventar cosas absurdas. Nunca admitió nada. Yo, sabiendo la verdad, decidí callar y dormir en el sofá. No pude pegar ojo. En mi cabeza solo veía la escena de ella con aquel hombre en el hotel. Sentía asco, dolor, pero también un extraño alivio al pensar en la propuesta de Raúl. La idea de la caravana en las montañas me daba un rayo de esperanza. Durante los días siguientes, Carmen fingió normalidad. Yo la observaba en silencio, recogiendo pruebas invisibles de su traición. A cada gesto, a cada excusa, a cada sonrisa falsa, me convencía más de que lo nuestro había terminado. Me reuní con Raúl en su rancho. El lugar era hermoso, colinas cubiertas de árboles, senderos para caminar y un silencio pacífico. La caravana, de unos 8 metros, estaba completamente equipada. Me recordó a aquellos viajes de juventud con amigos, cuando todo era más simple. Raúl me ofreció un precio simbólico por quedarse en ella. Incluso me dijo que se encargaría de instalarla en una zona de su propiedad con acceso a agua y electricidad. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Regresé a casa con un plan en mente: ir sacando poco a poco mis pertenencias del apartamento sin que Carmen se diera cuenta. Mientras ella pasaba largas horas fuera,
yo guardaba ropa, mi portátil y mis cosas personales en el coche, y las llevaba a la caravana. Nadie sabía lo que hacía, y yo tampoco se lo contaba a nadie. Era mi secreto, mi escape. Curiosamente, en esos días Carmen empezó a mostrarse más amable conmigo. Pero yo sabía que era demasiado tarde. Sus gestos, sus sonrisas, sus intentos de acercamiento no borraban lo que había visto. No había vuelta atrás. Una noche, cuando ella se preparaba para salir otra vez a una reunión de trabajo, me preguntó a dónde iba yo, al verme tan bien arreglado. Con unos amigos, le respondí seco. ¿No los conoces? Me miró con cierto fastidio y dijo que me divirtiera. Por dentro sonreí con ironía. Era exactamente lo mismo que me decía cada vez que yo le pedía acompañarla a sus salidas con colegas. Mientras tanto, yo pasaba cada vez más tiempo en la caravana, trabajando en acondicionarla y compartiendo momentos con Raúl y su familia. Eran gente sencilla, hospitalaria, y me hicieron sentir como en casa. Poco a poco, comencé a reducir también el alcohol. No quería caer en un pozo de autodestrucción, necesitaba claridad para empezar de nuevo. Carmen, ajena a todo, me contó que pronto viajaría con su equipo directivo a otra ciudad. Cuando lo mencionó, no pude evitar soltar una frase cargada de veneno. Espero que te lo pases muy bien con tu novio. Se desató una discusión feroz. Ella me gritaba, yo apenas contestaba. Pero en el fondo ya no importaba. Como dijo Raúl, no importa quién sea el otro hombre, lo importante es que ella eligió destruir lo vuestro. La oportunidad llegó durante ese viaje de negocios. Mientras Carmen estaba fuera, empaqué todo lo que era mío, ropa, ordenadores, objetos personales. No toqué los muebles ni nada compartido. Dejé un anillo de boda sobre la mesa de la cocina y una nota breve. Espero que haya valido la pena. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí como si me quitaran un peso de encima. Era libre. Conducir hacia las montañas, con todas mis cosas en el coche y el anillo ya abandonado, fue como cruzar una frontera invisible. El aire fresco me llenaba los pulmones, y con cada kilómetro que me alejaba del apartamento compartido, sentía que recuperaba un pedazo de mí. Instalé mis pertenencias en la caravana, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de mi vida. No necesitaba gritos, ni confesiones forzadas, ni venganzas teatrales. Carmen había destruido lo nuestro, y yo no iba a gastar más energía en luchar contra un cadáver de relación. Pasaron unos días antes de que ella notara mi ausencia. Comenzaron los mensajes. Acabamos de aterrizar. Cena de equipo, todo bien. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Ignoré todos. Pronto las llamadas se hicieron constantes, hasta que decidí apagar el móvil. Cuando volvió de su viaje, los intentos de contacto se multiplicaron. Incluso su madre trató de llamarme, pero tampoco respondí. Los mensajes de Carmen pasaron de la preocupación a la súplica, y después a la rabia. ¿Qué es esto? Tenemos que hablar. No está pasando nada, no hay ningún romance. Lo siento, todo se me fue de las manos. Fue un error. Esa fue la confesión que había esperado durante meses. Pero, al leerla, no sentí alivio. Solo repulsión. ¿Error? Los errores no duran 6 u 8 meses. No se planean escapadas a hoteles. No se esconden sujetadores bajo los asientos del coche. La dejé en visto. Con el paso de los días, sus mensajes se hicieron cada vez más patéticos. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Hablemos, te amo. Eres un cobarde por ignorarme. Nada me conmovía ya. Cambié de número de teléfono. En junio de 2018 recibí un correo suyo, había contratado a un abogado y pensaba solicitar el divorcio. Le respondí con una sola frase. Perfecto, me parece bien. Eso fue todo. A partir de ahí, su tono cambió. Me propuso un divorcio de mutuo acuerdo si yo aceptaba no poner trabas. Y acepté sin dudar. Finalmente era libre. Mudado ya por completo a la caravana, comencé a reconstruir mi vida. Corría por los senderos de la montaña, me dedicaba a mi trabajo en remoto y disfrutaba de la soledad. El silencio de la naturaleza me sanaba más que cualquier terapia. Los primeros meses fueron duros, no lo niego. Había días en que una canción me devolvía recuerdos y me quebraba por dentro.
Pero, poco a poco, el dolor se fue transformando en aprendizaje. Un día conocí a alguien especial, casi por casualidad. Estaba corriendo por un sendero cuando vi a una joven con un neumático pinchado en su coche. Me detuve a ayudarla y la chispa fue inmediata. Se llamaba Lucía, vivía en un pueblo cercano y era unos años más joven que yo. Tenía una energía fresca y una sonrisa que me devolvió la fe en el futuro. No estaba en busca de compromiso, pero tampoco pensaba cerrarme al amor. Lucía me llamaba su hombre de la montaña y parecía encantarle mi estilo de vida sencillo. Con ella, redescubrí la calma de una relación limpia, sin secretos ni máscaras. Mi vida se simplificó. La caravana se convirtió en mi refugio. Reducir mis necesidades materiales me dio una libertad inmensa, menos preocupaciones, más aire fresco, más claridad mental. Con el tiempo, comprendí que había tenido suerte. No teníamos hijos y mi matrimonio había terminado en el tercer año. A otros les toca atravesar infiernos más largos, con familias rotas y batallas legales interminables. Yo, en cambio, pude elegir la salida antes de que todo se volviera irreversible. El tiempo pasó y yo ya me sentía renovado, con una rutina tranquila en las montañas. Sin embargo, la sombra de Carmen todavía no desaparecía del todo. En varias ocasiones pensé que podría intentar buscarme, y no me equivocaba. Una tarde, mientras tomaba café en un pequeño local del pueblo cercano, la vi entrar. No me vio, y aproveché para marcharme sin que me descubriera. Aquello no parecía casualidad. Algo dentro de mí me dijo que estaba rondando por la zona, preguntando por mí. El golpe definitivo llegó semanas después. Estaba saliendo de mi cafetería habitual, con unas bolsas de la compra, cuando escuché mi nombre. Pablo. Al girarme, la vi al otro lado de la calle. Era Carmen. Venía hacia mí con paso rápido, como si esperara un abrazo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Cuando estuvo cerca, extendió la mano, pero yo instintivamente levanté las mías, frenándola en seco. Su rostro se ensombreció. He estado buscándote, Pablo, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. No me quedó más remedio que aceptar. Nos sentamos en un banco frente a una tienda. Ella comenzó el discurso, me dijo cuánto había cambiado yo, que le gustaba mi barba, mi aspecto más fuerte, más sereno. Vestía con un aire casual que, lo sabía bien, solía gustarme, pantalones cortos blancos, camiseta ajustada, el pelo recogido en una coleta. Claramente intentaba jugar la carta del atractivo. Entonces llegó la parte esperada, pidió perdón. Me confesó que, tras mi marcha, todo se le vino abajo. Su empresa descubrió el romance con su jefe y la presión se volvió insoportable. Terminó renunciando. El amante, que estaba comprometido, fue trasladado de departamento y su prometida lo dejó al enterarse de todo. Carmen lloraba mientras me relataba cómo él la culpó de todo y cómo su vida se desmoronó en cuestión de semanas. No dije nada. Solo la observaba con frialdad. Ella levantó la vista, con lágrimas en los ojos, y me aseguró que no había querido tener una aventura, que se dejó arrastrar por la política de la empresa y por el encanto manipulador de aquel hombre. Que bebía por las noches para ahogar la culpa. Que me seguía amando, que había sido la peor equivocación de su vida. Yo respiré hondo y finalmente respondí. No tienes derecho a venir aquí y pretender borrar lo que hiciste. Mataste nuestro matrimonio el día que cruzaste esa línea. Lo viste con tus propios ojos, entrabas en un hotel con él. ¿De verdad crees que podría perdonarlo? Mi voz subió de tono y algunas personas empezaron a mirarnos. Carmen me agarró del brazo, sollozando. Lo sé, me lo merezco todo, murmuraba entre hipos. Pero, por favor, déjame invitarte a cenar, hablar más, darte pruebas de que aún te amo. Me abrazó con desesperación, y por un momento, sentí su dolor reflejado en el mío. La solté con firmeza. No quería derrumbarme. Dimos un paseo para continuar la charla en un sitio más tranquilo. Le pregunté directamente cómo me había encontrado. Bajó la mirada y confesó que, semanas antes, se había cruzado con Sofía, una antigua conocida en común. Le insistió hasta que ella reveló que yo vivía cerca de ese pueblo. Desde entonces, Carmen no había dejado de rondar la zona hasta dar conmigo. Reí con amargura, Sofía siempre había sido de lengua suelta.
Finalmente, acepté cenar con ella en un restaurante pequeño con terraza. La conversación fue tranquila, sin alcohol de por medio. Carmen me juró que no había estado con nadie más desde que me fui, que yo era el único al que quería. Pero yo no cedí. Le di mi correo electrónico, no mi número de teléfono. Si te lo doy, lo llenarás de llamadas y mensajes, le dije. Ella lloró, pero aceptó. Antes de marcharse, me miró a los ojos y dijo con una intensidad que me estremeció: Pablo, siempre te amaré. Haré lo que sea para demostrarlo. Me quedé en silencio. Sus palabras resonaban con fuerza, pero dentro de mí no podía verla más que como una intrusa en la paz que tanto me había costado construir. Después de aquella cena, Carmen siguió escribiéndome correos electrónicos. Algunos eran extensos, cargados de arrepentimiento, otros, más breves, pidiendo que volviéramos a vernos. Yo respondía con monosílabos o, directamente, no respondía. Pasaron las semanas y, finalmente, me mandó uno que parecía un testamento emocional. Decía que no había dejado de pensar en mí ni un solo día, que había renunciado a su trabajo, que había roto toda relación con aquel hombre, que se sentía sola y perdida. Me pedía otra oportunidad, asegurando que lo único que quería era rehacer su vida conmigo. La leí en silencio, sentado en la mesa de mi caravana, con el viento de la montaña golpeando las ventanas. No sentí ternura ni nostalgia. Solo un cansancio profundo. Le contesté con frialdad. No tengo intención de reconciliarme contigo. Estoy bien viviendo solo. Aquí encontré la paz que nunca tuve contigo. No me busques más. Eso fue todo. Su reacción no tardó en llegar. Me respondió furiosa, llamándome cobarde, acusándome de no valorar los años juntos. Luego, como si no supiera qué más decir, me rogó una vez más que habláramos en persona, que podíamos ser, al menos amigos. Pero yo ya había tomado mi decisión. A finales de ese año, ella me escribió diciendo que había aceptado un nuevo trabajo en otra ciudad, a varios estados de distancia. En realidad, lo que quería era que yo la acompañara. Pensaba que, como trabajaba en remoto, podría mudarme sin problemas. Su plan era empezar de cero en un lugar donde nadie nos conociera. Sonreí con ironía mientras leía. Esa propuesta absurda era la prueba final de lo poco que entendía. Mi vida no necesitaba reinicios a su lado. Necesitaba continuidad sin ella. Además, yo ya estaba conociendo a Lucía, la chica del coche. Poco a poco, nuestra amistad se había transformado en algo más profundo. Su alegría sencilla y su cariño sincero eran todo lo contrario de lo que había vivido con Carmen. Me hacía sentir visto, querido, sin condiciones. Yo no buscaba compromiso apresurado, pero tampoco quería cerrarle la puerta al futuro. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra amor ya no me producía desconfianza. En uno de sus últimos correos, Carmen me escribió con un tono casi desesperado. Dame un fin de semana contigo, solo uno. Déjame demostrártelo. La bloqueé. Sabía que era la única forma de proteger mi paz. Hoy, con 32 años, vivo en mi caravana en las montañas. Corro por los senderos al amanecer y ceno bajo las estrellas. A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto si podría haber actuado de otra manera. Pero enseguida recuerdo el beso en aquel aparcamiento, el sujetador bajo el asiento, la frialdad en su mirada cuando me negaba la verdad. No, no había otra salida. La infidelidad no tiene marcha atrás. Puede haber perdón, sí, pero nunca olvido. Y sin olvido, no hay reconstrucción. Lo que me queda ahora es claridad. Aprendí a simplificar mi vida, a valorar lo esencial y a no depender del afecto de alguien que no sabe lo que significa lealtad. Para quienes atraviesan algo parecido, solo puedo decir esto: no pierdan el tiempo intentando arreglar lo irreparable. No dejen que el miedo a la soledad los encadene a quien los traicionó. La soledad, bien vivida, es sanadora. Y, cuando uno está listo, las personas correctas llegan. Yo encontré mi lugar en las colinas, rodeado de silencio y de aire puro. Encontré compañía sincera en una mujer que no esperaba. Y, sobre todo, me encontré a mí mismo. Carmen se convirtió en un fantasma del pasado. Un recuerdo borroso, lejano. Su nombre ya no me quema en la boca. Su rostro ya no me quiebra. Lo único que queda de ella es una lección que me acompañará siempre. La traición no define tu vida.
Tu reacción ante ella, sí. Cuando pensé que la historia con Carmen había terminado para siempre, todavía quedaba un último capítulo. Un año después de mi desaparición silenciosa, volvió a aparecer en mi vida con un largo correo. Esta vez ya no era solo arrepentimiento, era una súplica desesperada. Decía que seguía amándome, que haría cualquier cosa para demostrarlo, que no podía vivir sabiendo que me había perdido para siempre. Incluso llegó a proponer venir a quedarse conmigo unos días en la caravana, para que pudiéramos empezar de cero. No lo dudé ni un segundo. Le respondí con un correo corto y definitivo. No. No habrá reconciliación. Estoy feliz solo. He construido una vida en paz y no pienso destruirla. No le di más explicaciones. No se las debía. Al poco tiempo supe, por un mensaje indirecto, que había aceptado un trabajo en otro estado. Me di cuenta de que su intención era arrastrarme con ella, creyendo que mi trabajo remoto me daría la libertad de seguirla. Nunca entendió que mi libertad consistía, precisamente, en estar lejos de ella. Desde entonces, no volví a verla. A veces me llegan rumores, pequeñas señales de que su vida no resultó como esperaba. Pero ya no me importa. No es mi responsabilidad. Mi vida ahora es simple, y esa simplicidad me salvó. Vivo en mi caravana en las colinas, corro cada mañana entre pinos y senderos, respiro aire puro. Trabajo a distancia sin que nadie me controle, y mis días terminan con la puesta de sol, frente al fuego o bajo el cielo estrellado. Lucía sigue a mi lado. No tenemos prisa, no hacemos promesas vacías. Ella me llama su hombre de la montaña y parece disfrutar tanto de este estilo de vida como yo. A veces bajamos al pueblo, nos reímos con amigos, compartimos una cerveza en la terraza de la taberna donde conocí a Raúl, aquel hombre que me tendió la mano en mi peor momento. Le estaré eternamente agradecido. A mis 32 años, no tengo prisa por volver a casarme ni por llenar mi vida de complicaciones. He aprendido que la felicidad no está en acumular cosas, sino en valorar lo que uno ya tiene: tiempo, libertad, salud, silencio. Cuando recuerdo a Carmen, ya no siento rabia ni tristeza. Solo indiferencia. Es como un libro que ya terminé, aprendí lo que debía aprender, y lo dejé atrás en la estantería del pasado. Ella misma eligió convertirse en un personaje secundario de mi vida. El dolor me enseñó que la infidelidad no destruye a quien es traicionado, sino a quien traiciona. Porque el que engaña pierde algo mucho más valioso que la pareja, pierde la confianza, el respeto y la oportunidad de un futuro limpio. Yo salí herido, sí, pero también salí libre. Y con el tiempo, la herida cicatrizó. A cualquiera que lea esto y esté pasando por lo mismo, le digo, no tengas miedo de marcharte. No tengas miedo de soltar. La soledad puede asustar, pero también es la puerta a encontrarte contigo mismo. Y cuando aprendes a estar bien solo, ya no aceptas migajas de nadie. Hoy miro atrás y sé que tomé la decisión correcta. Carmen forma parte de mi pasado, pero no de mi presente. Yo elegí mi futuro. Y ese futuro está aquí, en estas montañas, en cada amanecer frío y limpio, en cada paso de carrera, en cada risa compartida con Lucía, en cada noche en silencio bajo las estrellas. He encontrado lo que buscaba sin saberlo: paz.